Estimados amigos, con un territorio de tan solo 75,500 kilómetros cuadrados, que es 26 veces más pequeño que México, y una población de tan solo 4,174,000 personas, cuando México tiene 33 veces más población, Panamá es un pequeño país que tiene mucho que enseñarnos. Es un gran país si lo medimos en cuanto a las oportunidades de negocios e intercambios comerciales y culturales. Si bien Panamá nunca formó parte de la Nueva España, formaba parte de la Gran Colombia, coincidimos en que Panamá consumó su independencia de España el mismo año que lo hizo la Nueva España, el 21 de noviembre de 1821. El nombre de Panamá está relacionado con la abundancia. Hay quienes atribuyen el nombre de Panamá a un árbol muy frondoso llamado localmente Panamá, en el cual alrededor solían congregarse las familias aborígenes y actualmente es conocido como el Árbol Nacional del Panamá. También se cree que la palabra Panamá procede del nombre de un pueblo de pescadores que en la lengua cueva tiene como significado abundancia de peces. Otros estudiosos indican que el nombre de Panamá hace referencia al vocábulo que usaban los aborígenes para hacer referencia a la abundancia de mariposas que se podían observar durante la época de migración de estos insectos voladores. El sitio aislado donde el cacique de la región se retiraba para descansar se le llamaba también Panamá. Existe una interpretación que indica que la palabra Panamá deriva del vocábulo indígena Banabá, que los historiadores españoles no supieron transcribir adecuadamente, pasando el nombre a las memorias de la historia como Panamá. También se le atribuye el nombre Panamá a un lugar distante donde abunda la generosidad de la naturaleza. Sea como fuere, Panamá está relacionado con la abundancia de cosas buenas. Actualmente Panamá tiene una buena economía con un PIB per cápita de $12,373, un crecimiento económico de 8.2% del PIB en 2020 y del 12% en el año 2021, algo que es totalmente envidiable. Un sistema bancario y financiero muy robusto y un índice de competitividad de 61.6, cuando México tiene 64.95. Y una tradición de muchas décadas de estabilidad legal, política, apertura económica con todos los países del mundo, un país estratégico para el transporte de mercancías entre Europa, Asia y América, gracias al Canal de Panamá, que desde 1977 este país recuperó el control de ese canal, con un índice de criminalidad muy bajo, el mismo nivel que tiene Bélgica o Irlanda. En las últimas décadas, Panamá ha construido la infraestructura adecuada para convertirse en un importante hub aéreo y marítimo que une Asia con Europa y toda América. Ese es el caso del aeropuerto de Tucumán, que se ve favorecido por la cancelación en México del que sería el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Un dato interesante, el año pasado, en el año 2020, en plena pandemia, la actividad de instalación de paneles solares en Panamá creció en 23%. Para hablarnos del sector eléctrico y el respeto al medio ambiente en Panamá, así como de las oportunidades de negocio e intercambios, tenemos el gran honor de que el doctor Jorge Rivera,
secretario nacional de Energía, y el doctor Alfredo Oranges Bustos, excelentísimo embajador de Panamá en México, nos den esta conferencia. El doctor Alfredo Oranges Bustos es doctor en medicina veterinaria por la Universidad Nacional de Colombia y posgrado en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Cuenta con estudios de manejo financiero y recursos humanos por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. El doctor Oranges tiene una vasta experiencia en administración de agroindustrias azucareras y ha sido legislador de la República de Panamá. Con más de 35 años de experiencia en el manejo operativo y financiero de entidades y empresas públicas y privadas, el doctor Oranges se ha destacado como gerente operativo con enfoque en liderazgo efectivo, comprobadas habilidades en la solución de problemas laborales y de productividad y en la identificación y resolución de problemas en relaciones grupales de la sociedad civil. Como embajador ha estado muy activo en la promoción de Panamá en México, con énfasis en los servicios de comercio, turismo, plataformas logísticas y conectividad para fomentar el desarrollo de proyectos productivos, incluyendo energía y medio ambiente y el impulso a las inversiones bilaterales. El doctor Oranges tiene un gran interés en participar activamente en las concentraciones regionales de carácter migratorio, permitiendo elaborar de manera anticipada las políticas para enfrentar una realidad presente y preocupante en toda la región. Muchas gracias, doctor Oranges, bienvenido. También está con nosotros el doctor Jorge Rivera Staff, quien es secretario nacional de Energía de Panamá desde julio del año 2019. Desde esa fecha también ha sido presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Transmisión de Electricidad, ETESA, miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina de Electrificación Rural y miembro del Consejo de Administración de Servicios Públicos de la Autoridad Nacional. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene una maestría en Derecho de la Energía por el Instituto Superior de Energía de España. Tiene más de 10 años de experiencia asesorando a gobiernos y empresas privadas en temas legales, regulatorios y de política pública en el sector energético. Su preparación académica incluye una especialización en globalización y servicios públicos de interés general, así como una especialización en procesos de integración en Europa y América en la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene una maestría en Administración de Empresas, de posgrado en Gestión Estratégica de la Universidad Interamericana del Panamá. Estudió en el Instituto de Desarrollo Social, INDES, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Gestión Pública orientada a resultados para el desarrollo, y tiene un diplomado en Gestión Política y Gobernanza de la Universidad George Washington y la Universidad de Panamá. Conocimiento que reforzó en la Escuela Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, sobre análisis de políticas públicas y desde la perspectiva del desarrollo humano. Dentro de su carrera pública, se desempeñó como asesor jurídico de ETESA y asesor jurídico en la Dirección de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía durante su periodo de organización. Obtuvo un posgrado en docencia superior en la Universidad Especializada de las Américas y se aventura como académico en universidades públicas y privadas impartiendo clases de Derecho Eléctrico para una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Latina de Panamá. También imparte un diplomado en Mercado Eléctrico de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como Derecho Procesal Administrativo y Derecho Económico en la Universidad Santa María la Antigua, la USMA. En el ejercicio de su vida pública, ocupó la presidencia de la Comisión de Energía y Telecomunicaciones del Colegio Nacional de Abogados para el periodo 2015 a 2017 y la representación de grandes clientes en el Comité Operativo del Mercado Eléctrico durante el periodo 2016-2018. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Red Latinoamericana de Gobernanza, el CAF, así como la Red de Expertos Iberoamericanos en Energía de la Fundación CEDET. Fundador y director de ENLEX Consultores, especialistas en aspectos legales, regulatorios y de política pública del sector energético panameño,
con énfasis en el mercado eléctrico. Ha sido asesor, consultor, facilitador para empresas privadas, entidades públicas, ONGs y organismos de las Naciones Unidas. Ponente o moderador en diversos foros sobre derecho y energía, entre otros temas. Es autor de reconocidas publicaciones, así como de múltiples artículos de opinión sociopolítica en periódicos y revistas de circulación nacional en el Panamá y en América Latina. Autor del libro Fundamentos del Derecho Eléctrico, de Editorial Barrios y Barrios en 2017, tras desempeñar diversas tareas en los sectores públicos y privados, en julio de 2019 asumió la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Energía. Entre sus principales retos está trabajar por la seguridad energética y la transición energética, impulsar las energías renovables y continuar regulando el sector de hidrocarburos, ejes fundamentales para el desarrollo social y económico del país. Muchas gracias, doctor Oranges. Muchas gracias, doctor Rivera. Bienvenidos. En nombre de la República de Panamá y como embajador de ella ante los Estados Unidos mexicanos, nos honra aparecer esta tarde en el Clúster Metropolitano de Energía presentando a un extraordinario profesional panameño como es el doctor Jorge Rivera Staff. El doctor Rivera Staff cuenta, aparte de toda esa trayectoria que usted acaba de mencionar, con una actitud de permanente trabajo y esfuerzo en favor de las políticas energéticas, no solamente en Panamá, sino en la región. Y recientemente acompañó al señor presidente Laurentino Cortizo al COP26 de Glasgow, Escocia, a presentar las políticas energéticas que se han establecido en Panamá gracias a su especial colaboración, pero también demostrando el por qué nosotros hemos sido nominados el tercer país como los captadores y mejoradores de la huella de carbono que tanto nos importa en el cambio climático. Al agradecer al Clúster Metropolitano de Energía esta extraordinaria posibilidad, me complace presentar a el ciudadano panameño, doctor Jorge Rivera Staff, sin más preámbulos, para que abunde en todo su trabajo en favor del manejo de este importante elemento energético que mueve todo en todo nuestro continente y todo el mundo en una voz tan autorizada como lo ha hecho él durante toda su vida. Muchísimas gracias al Clúster Metropolitano de Energía, a sus miembros, por su generosa presentación, y le dejo directamente la palabra al doctor Rivera Staff, dándole nuestras más expresivas gracias por esta oportunidad sin igual. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querido y apreciado embajador Oranges. Además que nos une un aprecio desde hace muchísimos años. Nos une no solamente a nosotros, sino a vínculos de nuestras respectivas familias. Así que para nosotros además es un gran placer estar aquí esta tarde para ustedes, y por supuesto agradecer al Clúster Metropolitano de Energía, a su equipo directivo, a todos sus miembros, la oportunidad de compartir un pantallazo realmente del trabajo que estamos llevando adelante en Panamá. En este caso, pues específicamente conversarles sobre la agenda de transición energética que estamos desarrollando en nuestro país, cuál es un poco su impacto además económico que está teniendo en la actualidad, y por supuesto en los próximos años cómo proyectamos realmente. Y bueno, tal vez también compartir algunas ideas o algunos pincelazos de oportunidades de colaboración, de inversión que estamos presentando en nuestro país. Como muy bien explicaba esa contextualización que nos daba al principio el presentador, de las diferencias en magnitudes y tamaños que podemos tener entre México y Panamá. Sin embargo, creemos que hay grandes avenidas, grandes oportunidades de intercambio y de colaboración entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos y por supuesto entre nuestro sector privado, ¿no? Bueno, en este caso, pues nada más quería, de todas maneras, aunque estamos en un entorno de especialistas,
de energía, es importante resaltar cuando hablamos de transición energética, que en este caso estamos hablando de nuestra tercera transición energética en la cual estamos viviendo como humanidad. Algunos hablan de la cuarta, pero en realidad pues la mayoría de los expertos hablan de la tercera. La primera fue cuando en la revolución industrial empezamos a usar el carbón, ¿verdad? Adicional a la fuerza motriz de los animales o la utilización de la madera como fuente de energía, el carbón mineral sobre todo en aquel momento. Luego, eso fue a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX luego tuvimos, a principios del siglo XX, la segunda gran transición energética, cuando empezamos a utilizar el petróleo como fuente energética, y además empezamos a utilizar la electricidad a finales también del siglo XIX. Y resulta que la utilización de estas dos fuentes de energía de las dos transiciones anteriores son la causa principal de esta tercera transición que estamos viviendo hoy, como es la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, principalmente el carbón mineral y el petróleo y sus derivados. En este caso, esta tercera transición pues está, digamos, orientada o empujada por esa lucha contra el cambio climático, pero también con mucha fuerza por la revolución industrial que estamos viviendo del 4.0 según los expertos, ¿no? Este cambio paradigmático, ¿no?, en el cual pues la revolución tecnológica está cambiando la forma en la cual, no solamente la forma, sino incluso hasta el contenido de nuestras sociedades, nuestra economía, la política inclusive a nivel global. Bueno, todas estas tendencias, macrotendencias, incluso a nivel geopolítico, implican pues, son el contexto, el contenido de la actual transición energética. Bueno, en Panamá, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo nos preparamos para esta transición energética? Bueno, aquí les comparto algunos datos realmente importantes de la actualidad nuestra y de más o menos un poco cómo lo estamos viendo en los últimos años. Cuando hablamos de transición energética, pues efectivamente es pasar de un estado en donde estamos, transitar hacia un estado del que queremos, ¿no? En el caso de nuestra matriz energética, podemos compartir algunos datos, pero siempre hay que hacer la, digamos, acotación de que cuando hablamos de matriz energética normalmente asociamos con la matriz eléctrica, que es la que te estaría en el cuadrito, digamos, de la derecha, ¿verdad? La matriz eléctrica, pero hay que entender siempre pues, y recordar que la matriz energética es la matriz eléctrica más la matriz de la utilización de energía para otras actividades, como es la actividad industrial, como es la actividad de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, la utilización también de combustibles vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante siempre tener este contexto. Panamá, para que tengamos idea de magnitudes, tenemos una matriz eléctrica bastante renovable. En promedio, en los últimos años, tenemos un 75% de nuestra matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, 66% hidroeléctrica, una eólica alrededor del 5,5% y un 3% de fotovoltaica. Esos son los datos al 2020 y es más o menos el promedio que hemos tenido en los últimos años, y de esos pues tenemos un 25% térmica, de los cuales la mitad de esa generación de electricidad térmica viene de gas natural a partir del año 2018. Sin embargo, este año les podremos dar que los datos que tenemos hasta la fecha, en noviembre del 2021, no estamos en un 75%, estamos alrededor de un 83% de nuestra matriz eléctrica proveniente de fuentes renovables. Pero cuando vemos la imagen realmente de la matriz energética y sumamos los otros usos de energía y fuentes energéticas para mover nuestro país, y agregamos, como les decía, la industria, el transporte, pues el panorama cambia completamente, ¿no? Alrededor de un 75% realmente de nuestra matriz energética proviene de fuentes fósiles, de combustibles derivados de petróleo y de carbón. Ahí lo podemos ver. Alrededor de el 47.5% proviene de derivados del petróleo, el carbón que se utiliza es el 16% y un 10% de gas natural. Ahí la hidroenergía está alrededor de un 15%, lo que es el 66% de nuestra matriz eléctrica, cuando lo vemos en la matriz energética se convierte solamente en un 15% de la utilización de
fuentes energéticas. Es importante, como en muchos países de América Latina, que a veces nos pasa este dato, digamos, un poco subvalorado, es que, por ejemplo, si vemos la matriz energética en nuestro país el año pasado, se utilizó un 5% en leña fundamentalmente para cocinar en áreas rurales y en áreas indígenas, ¿no? Que tenemos una situación bastante similar, por ejemplo, en nuestro caso con México, que tienen poblaciones indígenas importantes. Pues en este caso, si sumáramos, y lo vemos en la imagen de la izquierda, toda la energía solar y toda la energía eólica que se produjeron en nuestro país dentro de la matriz energética, sería la mitad de todo lo que consumimos en leña. Entonces, ahí es importante tener ese contexto importante, porque hacia allá apunta esa transición energética, no solamente del sector eléctrico, sino energético en general, y es el objetivo que tenemos. Otros datos nada más para comentar, pues en el año 2021 duplicamos nuestra capacidad instalada solar fotovoltaica. Arrancamos el año con 199 megawatts instalados, ahora estamos en 400 megawatts instalados. Eso, para que tengan una idea, 400 megawatts es alrededor del 10% de nuestra capacidad instalada actual. El próximo año estamos integrando 66 megawatts adicionales, que podría ser alrededor de un 24% adicional de nuestra capacidad instalada actual, recordando pues, la diferencia de tamaño con un país tan grande como México. Por eso pues, utilizamos los referentes a nivel de proporcionalidad, ¿no? Y como ya comentaban un poco en el video de inicio, de introducción, hoy en día contamos con 51 megawatts de energía solar fotovoltaica en techos de autoconsumo de los clientes, que representó un aumento, un 23% de esta actividad, dentro realmente de la pandemia. En el año donde más fuerte nos pegó la pandemia, esa actividad creció 23%, y si lo comparamos con el año 2019, que iniciamos nuestra gestión gubernamental, hay un aumento de un 65% acumulado a la fecha. ¿A qué nos referimos? Pues un poco con el proceso de construcción de la agenda, muy brevemente, para entrar ya en materia. Pues formulamos la misma, alineada por supuesto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por eso esta agenda de transición tiene un horizonte temporal al año 2030, alineado pues con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el número 7, que es el de energía asequible y no contaminante, pero también hay puntos de contacto y de impacto e incidencia de la política energética en el resto de los objetivos de desarrollo, y por supuesto también los objetivos, los compromisos del Acuerdo de París y del marco de la Convención de Cambio Climático. En este caso es importante también señalar dos cosas. Tuvimos como así como tenemos dos grandes guías o referentes globales, como les comentaba, también a nivel local tenemos dos insumos fundamentales. No son los únicos, pero fueron los principales para trabajar esta propuesta, esta agenda de transición energética. El primero fue el plan de acción que el presidente Laurentino Cortizo, nuestro presidente actual, presentó en su campaña electoral para el tema de energía. En su plan de gobierno, pues esos compromisos que fueron promesas de campaña han sido incorporados como base para esta propuesta, para pues, cumplir lo que se prometió en campaña electoral. Y por otra parte, pues se introduce como insumo importante un plan energético nacional que se aprobó en el año 2016, pero en este caso fue un plan con una visión realmente al año 2050. Se elaboraron una serie de mesas de diálogo con los actores relevantes de ambos subsectores, del sector de electricidad, del sector de hidrocarburos. En el mes de septiembre del año 2019, entrando nosotros en la administración de gobierno, fue en julio del 2019, tuvimos este diálogo sectorial de priorización, y luego entonces pues formulamos realmente esta propuesta, esta agenda de transición energética, que fue aprobada en Consejo de Gabinete, en el Consejo de Ministros, para hacer pues una política pública en noviembre del 2020. Y bueno, estamos ya prontos a cumplir un año la próxima semana, el 24 de la próxima semana de noviembre. ¿En qué consiste la misma? Pues básicamente la agenda de transición está
como les decíamos, alineada en cuanto a la política energética, digamos, clásica, si pudiéramos utilizar una palabra, mantiene estos objetivos pues, permanentes de tener una energía que sea segura, que sea accesible, que sea confiable, asequible desde el punto de vista de los costos y pues, con sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la misma está encuadrada en cuatro, digamos, pilares que a nivel internacional se conocen como las 3D o las 4D, ¿no? La primera D es la descarbonización del sector energético, lucha contra el cambio climático. La segunda es la digitalización, lo que hablábamos, la revolución digital. La tercera es la descentralización del sector energético y una profundización de esa descentralización como es la democratización del sector energético cuando involucramos realmente ya a los ciudadanos, a los clientes en un rol protagónico. Estos cambios disruptivos que estamos viviendo, pues eso es importante tenerlo en cuenta. La misma consta de 5 estrategias para el sector eléctrico. Estas estrategias son la primera, la de acceso universal, la segunda, la de uso racional y eficiente de energía, la tercera, de movilidad eléctrica, la cuarta es de generación distribuida y autoconsumo, y la quinta, la de innovación del sistema interconectado, la innovación de todo el sistema. Tenemos pues ejes transversales de la política pública. Lo primero, por supuesto, es de género. En la mañana de hoy tuvimos un primer taller de construcción de esa hoja de ruta de género con apoyo pues, de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos de aquí a diciembre elaborando esa hoja de ruta. También tenemos la de fortalecimiento institucional, tenemos la de comunicación estratégica, que además de comunicar lo que estamos haciendo, es realmente la posibilidad de que a través de una estrategia estructurada e integral de comunicación podamos incidir en la conducta de los ciudadanos para mejorar las actitudes con relación a los temas energéticos y aprovechar muchas oportunidades que se dan hoy en día. La cuarta es la investigación, desarrollo e innovación, un eje transversal de toda la agenda de transición. Y la quinta, pues, como consolidar un hub energético sostenible desde el punto de vista energético. Importante nada más resaltar, además, que la agenda de transición energética configura, contempla los compromisos desde el sector de energía de nuestra actualización del NDC que mandamos en diciembre del año pasado. El NDC es los compromisos nacionalmente determinados, la primera actualización que envía Panamá a el entorno del Acuerdo de París. El 95% de nuestros compromisos como país de reducción de gases de efecto invernadero vienen del sector de energía y vienen alimentados desde la agenda de transición energética, en su componente de mitigación de las emisiones, pero también un componente de adaptación. Además, se configura dentro de la conceptualización de Build Back Better, lo que se conoce como reconstruir sosteniblemente la economía justo en el momento del impacto de la pandemia. Nada más para darles un pantallazo aquí de las estrategias para el sector de energía. Bueno, antes que se me pase, ya nada más, en el sector de hidrocarburos, estas fueron las 5 estrategias de la agenda para el sector de electricidad. En el sector de hidrocarburos tenemos 2 propuestas estratégicas. La primera es de consolidar a Panamá como un hub energético, el cual pues ya contamos en el día de hoy, sobre todo asociado al bunkering de los barcos que utilizan el canal de Panamá, ¿verdad? Y luego tenemos una estrategia para consolidar este hub energético y por supuesto la modernización de nuestro marco regulatorio de hidrocarburos que data de alrededor de 15 años. Una reforma integral que permita integrar transición energética a nuestro sector de hidrocarburos, pero también modernizar una serie de elementos para hacerlo pues, más dinámico desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de las oportunidades de negocios y de actividad dentro del mercado de hidrocarburos. Como les decía, aquí hay un resumen realmente de cada una de las 5 estrategias del sector eléctrico. El de acceso universal, nosotros tenemos alrededor de un 94% de cobertura eléctrica en nuestro país y más o menos el mismo porcentaje de cobertura de forma
modernas de cocción. Sin embargo, ese 6% que nos falta todavía cuando hacemos el acercamiento o la desagregación por regiones, pues en nuestras regiones indígenas no llega a un 30%. En la región indígena más grande que tenemos en el país, pues la cobertura eléctrica es solamente de un 10%, en el mejor de los casos. Así que ahí tenemos un trabajo que hacer importante para cerrar finalmente esa brecha de energía, como decíamos, en electrificación, pero también en cocción con leña o con carbón vegetal. Ahí es importante tener en cuenta pues que esta última milla, como se le conoce, ustedes lo pueden saber muy bien, es la más cara, la más onerosa para llevarle suministro, sobre todo en áreas montañosas. Por lo tanto, estamos pues utilizando otra serie de alternativas de sistemas aislados, con paneles solares, baterías, etcétera, que nos permitan llevar el servicio de una forma económicamente viable. La segunda estrategia, la de uso racional y eficiente de energía, la que bueno, nos permite enfocarnos no en cómo se genera y produce la energía, sino cómo la utilizamos, fundamentalmente en el sector eléctrico, pero bueno, ahí estamos también hablando de reglamentaciones, de estándares de productos, fundamentalmente pues, aire acondicionado, que en el caso nuestro de Panamá, por el tipo de clima, es importante, refrigeración, equipos industriales y motores, elevar los estándares de eficiencia energética para los mismos. También estamos estableciendo, aprobamos un reglamento de edificación sostenible, el cual nos permite introducir medidas de eficiencia energética desde el momento en que se diseñan las edificaciones, ¿no? Medidas de eficiencia pasiva fundamentalmente y activa, y también pues el componente importante de como comentábamos, de educación y de conductas, porque mucho del tema de eficiencia energética tiene que ver con tecnologías, pero también tiene mucho que ver con el uso, las conductas que tenemos con relación al mismo. En cuanto a la estrategia de movilidad eléctrica, es importantísima, fundamental, 60% como podrán deducir de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector del transporte terrestre, ¿no? Como decíamos, la matriz eléctrica es muy limpia, pero cuando incorporamos a la ecuación el uso de combustibles fósiles para el transporte terrestre, sobre todo, pues ahí es la gran oportunidad de reducción de emisiones y además de aprovechar las oportunidades, a pesar de que, bueno, como decía el doctor Orangel, Panamá es el único de los 3 países del mundo que actualmente son carbono negativo, es decir, absorbemos más carbono del que emitimos. Pero queremos seguir avanzando en ese proceso, así que tenemos una estrategia de movilidad eléctrica que implica pues, la ampliación de nuestra red de metro del subterráneo en la ciudad capital, pero también la transformación de nuestras flotas de autobuses, de transporte público y por supuesto también la utilización cada vez más de vehículos eléctricos por particulares, ¿no? Los ciudadanos de a pie, hay una serie de elementos que estamos llevando adelante. Hace 2 semanas se aprobó en una ley de incentivos a la movilidad eléctrica. La próxima semana tenemos un primer convenio marco, como se denomina acá, es un contrato marco para la adquisición de vehículos eléctricos por parte de todo el Estado. Es un instrumento que tiene para compras públicas, es el primero de su tipo en la región. Además tenemos la estrategia de generación distribuida, como les comentábamos, el tema del autoconsumo sobre todo, y ahí pues enfocándonos en aspectos financieros, en aspectos regulatorios, en aspectos sobre todo de tramitología también, que es importante. Ahí estamos haciendo un referenciamiento, un benchmark importante con algunas iniciativas que se han hecho en México que nos parecen muy interesantes en el tema sobre todo de la tramitología, simplificación de trámites y digitalización para autoconsumo en los techos de las empresas sobre todo. Y la quinta estrategia, la de innovación del sistema, es bueno, la que permite ajustar nuestro sistema, nuestro mercado a todos estos cambios, almacenamiento, penetración de más renovables, flexibilidad, comercialización independiente de energía, temas de calidad, smart grids, todo este tipo de temas que pues, están impactando en la planificación, la regulación, la operación
para estos sistemas, pero que no fueron diseñados para esto. Bueno, ¿cómo hacemos un proceso de adaptación, de innovación, de una forma lo más fluida posible, además tomando en cuenta que Panamá tiene un mercado eléctrico consolidado desde hace ya cerca de 23 años. Tenemos un mercado mayorista de energía eléctrica donde son los contratos, los conocidos PPA, los que han llevado adelante el desarrollo de nueva capacidad para generar electricidad. Tenemos un mercado muy maduro, muy líquido. En estos más de 20 años hemos tenido, si acaso, 3 o 4 casos puntuales de incumplimiento de obligaciones financieras dentro del mercado, muy puntuales, así que es un mercado muy desarrollado, muy maduro a pesar de su tamaño relativo con otros países, un ejemplo para otros países. Y bueno, queremos, digamos, proteger el avance que hemos tenido, evidentemente sí, de las lecciones aprendidas, de los errores que hemos cometido en estos años, incorporarlos, además de la incorporación de la innovación tecnológica, de modelos de negocio y del punto de vista, pues, por supuesto, regulatorio, ¿no? Ahí, pues, como decíamos, la innovación, estamos dando monitoreo y aplicación de ciertos elementos, ¿verdad? Importante, pues, Big Data, Internet de las cosas, almacenamiento de energía, gestión de la demanda, microredes, hidrógeno verde, que les voy a comentar un poco interesantísimo lo que estamos haciendo, medición inteligente, es decir, todas estas medidas que permiten incorporar todo esto. Pero además, quería comentarles algo importante, es la forma en la que estamos llevando adelante el proceso de formulación y de implementación de la agenda. En el mismo resolución, el mismo decisión en la cual se adopta o se aprueba la agenda de transición energética por el Consejo de Ministros, en ese mismo instrumento legal se crea el Consejo Nacional de Transición Energética. Es un espacio para la retroalimentación, para la rendición de cuentas del proceso, ¿no? Y tiene una representación de entidades del gobierno, pero también tiene una representación de sectores, de estos diversos subsectores y agentes de ambos mercados, tanto de hidrocarburos como de electricidad, los distribuidores, las empresas generadoras, empresas de eficiencia energética, zona libre de combustibles, importadores y distribuidores de combustibles, representantes de los gremios profesionales, representantes de los usuarios de energía y representantes también del sector académico de las universidades. Y así como lo tenemos hacia toda la agenda de transición, en cada una de las estrategias que les he comentado, que les he explicado, también tiene un equipo multidisciplinario formado también por representación del sector público, liderado por la Secretaría de Energía, pero también participación en mesas de trabajo, como les comentaba, la que tuvimos hoy en día, pues para el eje transversal de género. Les doy un ejemplo, básicamente, para que tengamos pues la idea. Esta es pues en la generación distribuida, las metas que tenemos al año 2030, ¿verdad? Estamos proponiendo que, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, podríamos tener alrededor de 1.700 megawatts de generación distribuida en autoconsumo, recordando que hoy en día tenemos 51 megawatts instalados, sería alrededor de un 14% de nuestra capacidad instalada, y así como pues, mejorar la eficiencia y la calidad, no solamente el punto de generación, sino también del punto de la calidad de las redes. Hay una gran cantidad de beneficios que se dan, y por supuesto el rol realmente que se presenta de los consumidores, ¿no? De los usuarios, este cambio disruptivo que vamos a tener en los próximos años y que ya en otros países está pasando, pues tenerlo también de una forma organizada, orientada, estructurada. Además, con el componente pues, de generación de empleos y de reactivación económica. Otro ejemplo que les podemos dar de este proceso, como les decíamos, es un poco esa confluencia entre nuestras estrategias del sector eléctrico y las estrategias del sector de hidrocarburos, es el desarrollo y consolidación de un hub de hidrógeno verde en nuestro país. ¿A qué nos referimos? Como les comentábamos, tenemos una estrategia para consolidar nuestro hub de energía. Nuestro hub de energía hoy en día está fundamentalmente compuesto por el bunkering para los barcos que utilizan el Canal de Panamá. Sin embargo, estamos trabajando también para consolidar ese hub energético. Nosotros estamos interconectados
eléctricamente con Centroamérica y a través de Centroamérica y Guatemala con México, ¿verdad? Tenemos transacciones que se pueden desarrollar. Hay sobre la mesa una posibilidad en algún momento de seguir avanzando con unas conversaciones preliminares que hemos tenido con México de la integración del sistema interconectado de Centroamérica con México para avanzar en ese proceso más allá de la conexión que tenemos hoy en día, sino profundizarla. También estamos trabajando la interconexión eléctrica con Colombia y a través de Colombia con el resto de Sudamérica. Es el único punto de todo el continente americano que no está interconectado eléctricamente entre Panamá y Colombia, así como la carretera panamericana, que se conoce el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Es el único lugar. Bueno, así mismo estamos trabajando en un proyecto de alrededor de $500 millones para tener una línea de transmisión que nos permita entonces consolidar esa interconexión, que permita entonces tener mejores precios, pero también consolidar el tema de seguridad de abastecimiento. Pero en este caso, como parte de ese hub, hemos identificado la posibilidad de convertirnos en un hub de hidrógeno verde. El hidrógeno en general y el hidrógeno verde en particular, sobre todo en el último año, se ha convertido en el eslabón perdido que hacía falta, si pudiéramos utilizar una palabra, con relación a la introducción de tecnologías bajas en carbono para sustituir en ciertas actividades que no se pueden electrificar. Estamos hablando de industria pesada como el acero, como el cemento, donde pues llevar los motores eléctricos es muy difícil que consigan las temperaturas que se necesitan. En transporte pesado, tractores, camiones de alto, es muy difícil todavía tener la capacidad desde el punto de vista de vehículos eléctricos, y otra serie de industrias, ¿verdad? Hay actividades igual, por ejemplo, en la aviación y en el transporte marítimo, ¿no? Como combustibles. Electrificar estas actividades es mucho más difícil. Sin embargo, ha entrado el hidrógeno como una alternativa. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues, para que tengamos una idea, la Unión Europea aprobó como parte de su paquete de recuperación económica post-pandemia miles de millones de euros solamente apuntando a el tema de la importación y utilización de hidrógeno para la descarbonización de sus economías. Alemania, solamente Alemania, está poniendo a disposición 2.000 millones de euros para financiar proyectos en otros países que produzcan hidrógeno para poder importarlo en Alemania, porque según sus proyecciones su producción local no va a ser suficiente. Ahí entonces entra una gran cantidad de estrategias que se están desarrollando en América Latina, sobre todo, principalmente en Chile, para producir hidrógeno verde e importar y exportarlo a otros países, Asia, Europa y tal. Y nada más para hacer ¿por qué los colores de hidrógeno verde? Porque es un hidrógeno que se produce resultado de la electrólisis del agua, ¿no? Utilizando energía eléctrica, ¿no? Una corriente eléctrica se introduce al agua y rompe la molécula y genera entonces hidrógeno y oxígeno como subproductos, ¿no? Esto, a diferencia del hidrógeno, que es el 90% del hidrógeno que se produce hoy en día, que no es verde, se le conoce como gris o negro, y eso se produce pues rompiendo moléculas de hidrocarburos complejos, es decir, de gas natural, de derivados de petróleo. Entonces, por eso es la diferenciación. En este caso, estamos apostando a tener un hub inicialmente pensado para el almacenamiento y la logística y la distribución de hidrógeno desde nuestro país a nivel regional. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que con los análisis que hemos hecho pudiéramos tener también ese hub, consolidarlo como un hub transformacional de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno además se puede convertir en otros conductores, otros carriers, como se utiliza en inglés, como son el amoníaco verde o el querosín verde o el metano verde. Hay otros complementos químicos que se pueden convertir el hidrógeno para hacerlo más fácil, más rentable y transportarlo en mayores distancias o por ciertas, sobre todo a nivel de transporte marítimo. Así que estamos identificando, esperamos estar presentando nuestra hoja de ruta, nuestra primera parte de nuestro hub el 28 de diciembre de este año. Estamos terminando ese análisis con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
y además estamos en conversaciones muy adelantadas con el tecnológico de Múnich, que vendría a ser como el equivalente al MIT de Estados Unidos, pero de Alemania, para instalar un centro de investigación, desarrollo y capacitación de energía sostenible, principalmente asociado a hidrógeno verde en nuestro país, en la Ciudad del Saber, que es un área donde, pues, de generación de conocimiento. Así que eso es importante tenerlo. Hay unas grandes oportunidades ahí, no solamente para que el hidrógeno verde que estaríamos trasegando sea barcos que lleven como carga hidrógeno verde para otros países, sino también para que los barcos utilicen el hidrógeno verde como combustible, como ya les decíamos. Así que hay grandes oportunidades. Panamá es uno de los grandes centros de bunkering, también de búnker derivado de petróleo. Se puede convertir también, lo vemos muy claro, en un repostaje de hidrógeno para los barcos, y entendiendo también que alrededor de un 30% de nuestro trasiego del mercado del Canal de Panamá es combustibles y derivados del petróleo y otros combustibles fósiles. Ahí también se convierte en una gran oportunidad. Estamos trabajando también adelantando esa colaboración y coordinación con las autoridades del Canal de Panamá para llevar adelante esta estrategia. Como algunas referentes del trabajo que estamos haciendo, nada más para comentarles, este año se dio en septiembre del 2021, hace algunos meses, el diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas de la energía, que fue el evento más importante de su tipo en los últimos 40 años. El evento anterior a ese nivel se había dado en el año 81. Las Naciones Unidas eligieron 30 países a nivel global para actuar como campeones de este evento, que pudieran llevar adelante, digamos, esa vanguardia y motivar a los otros países. Panamá fue elegido como uno de esos 30 campeones globales. Hemos estado trabajando también con la Agencia Internacional de Energía, hemos estado trabajando muy de cerca con el Foro Económico Mundial, estamos trabajando con la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿verdad? Con la Agencia Internacional de Energía, además fuimos parte de una comisión global que dio sus informes final ahora en la COP26. Estuve en Glasgow, se dio el ejemplo de 2 iniciativas de Panamá como parte de este reporte que permite ayudar a entender mejor el concepto de transición energética, no solamente como un tema tecnológico, sino un tema que involucra a personas, que necesita ser inclusiva, los aspectos sociales, económicos, incluso políticos, ¿no? Y en este momento estamos ejerciendo la presidencia de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, que es el entorno en estos temas de la OEA, y vamos a tener nuestra reunión ministerial luego de la pandemia en febrero del próximo año, en 3 meses. Esperamos tener alrededor de 300 personas, la asistencia de todos los ministros del hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, para, pues, tocar temas precisamente de transición energética justas e inclusivas. Nada más para dar algunos datos adicionales, nosotros estamos, pues, esperando alrededor de en cuanto a el desarrollo de la estrategia de generación distribuida. Es un dato que estamos planteando aquí en financiamiento, innovación tecnológica, modelos de negocio, pero lo importante aquí, y quería ya entrar en materia económica, ¿verdad? Nosotros estamos esperando, hemos hecho unos cálculos preliminares con la agenda de transición, pero la estamos afinando de aquí al primer trimestre del próximo año, que podríamos estar esperando alrededor de, o necesitando en los próximos 6 o 7 años, alrededor de $4.000 millones de inversión para la transición energética. Hablando de 500 millones para el hub de hidrógeno verde, estaríamos hablando de 500 millones para la construcción de una 4ª línea de ultra alta tensión en nuestro país. Estaríamos hablando de 300 millones de dólares para cerrar la brecha de energía que les planteábamos hace un momento, es decir, 150 millones de dólares para eficiencia energética, cerca de 1.000 millones de dólares en infraestructura de recarga y toda una serie de infraestructuras asociadas a la movilidad eléctrica, cerca de 1.000 millones de dólares asociados a la construcción de una nueva planta de generación hidroeléctrica, que sería nuestra última planta de generación hidroeléctrica de gran tamaño para nuestro sistema. Serían cerca de 220 megawatts de generación hidroeléctrica, es decir,
Eso es un poco el pantallazo y como les decíamos, esperamos afinar estos números en el primer trimestre del año que viene, ya teniendo todas las estrategias de la agenda de transición formuladas. ¿Qué les quiero contar? Nosotros hicimos además un ejercicio, ¿verdad?, de impacto económico de la agenda de transición energética. Hicimos, bueno, en la comparación, un escenario business as usual, sin transición energética, compararlo, bueno, qué pasaría con introducir las medidas de transición energética, cuál sería su impacto, fundamentalmente en cuanto a la eficiencia energética renovable, en cuanto a las menos emisiones, cuánto cuesta eso, cuánto es el impacto económico, los menos gastos de energía, más ahorros en subsidios, empleo, desempeño económico, déficit público, etc. Lo que nos arrojan preliminarmente estos datos, que además utilizamos el Green Economy Model, que nos facilitó la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Panamá es el primer país de América Latina que utiliza este modelo, y ya han seguido otros países luego de nosotros en este modelado para tenerlo como referente para los números en nuestra política pública. Podríamos estar al año 2024, ¿verdad?, haciendo una aportación adicional al PIB con transición energética versus el escenario business as usual de cerca de $500 millones solamente el año 2024. Estaríamos creando alrededor de 15.000 nuevos empleos, estaríamos mejorando las finanzas públicas de $160 millones, en aumento de ingresos laborales también $160 millones, podríamos estar logrando alrededor de $500 millones en eliminación o focalización de subsidios energéticos, y en cuanto a reducción de los daños ambientales podríamos estar hablando de $100 millones. Para que tengamos una idea, si proyectamos estos números al año 2050, pues estaríamos hablando de alrededor de $125.000 millones adicionales a nuestra economía a ese año, 141.000 nuevos empleos. Estaríamos hablando de alrededor de $10.000 millones en ahorros en el tema de subsidios, en focalización de más o menos alrededor de $4.000 millones en ahorros en el costo social del carbono, en el sistema sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, queríamos compartir algunos datos. ¿Y por qué es importante? Porque según las estimaciones y los análisis que hemos hecho, dentro de los próximos 3 o 4 años, estaríamos viviendo un periodo realmente que no se va a repetir en los próximos 10 o 15 años de crecimiento económico luego del impacto en la pandemia. Lo que queremos decir entonces es que pudiéramos aprovechar, ya que viene este periodo de crecimiento y de gran inversión, ¿verdad?, hacer estas inversiones sostenibles, energética y ambientalmente, que tengan un impacto en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Que ese golpe que hagamos, digamos, tirando esa piedra en el lago, ¿verdad?, cuando la onda expansiva se pueda entonces aprovechar de una forma mucho más sinérgica, más eficiente, más eficaz, desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Aquí pues un quiebre no solamente del tema con relación a los empleos, lo que les mencionábamos un poco, el 62% estarían asociados a los servicios, es el 75% de nuestro Producto Interno Bruto, está asociado a la industria de servicios, el 25% a la industria per se, el 3% en generación eléctrica, eficiencia energética y un 10% en infraestructura de vehículos eléctricos. Y ahí hacemos el quiebre, por ejemplo, en los empleos que serían directos e indirectos en cada una, ¿no? Hablando de finanzas, software, materiales, diseño, en ingeniería, etcétera, etcétera, que pudiéramos tener entonces como impacto económico para nuestro país. Y bueno, nuestros objetivos realmente fundamentales, aprovechar esas ventajas que la transición energética nos presenta, superar los obstáculos, es una hoja de ruta que estamos presentando para los próximos años, en la cual ciudadanos, empresas y autoridades podamos entonces definir muy bien hacia dónde queremos ir de una forma consultada, participativa, que reduzca la incertidumbre, en un momento de altas incertidumbres como en los que estamos hoy en día, pues que permita reducir esa incertidumbre y que nos permita entonces atraer más inversiones, ¿no?
y pues orientar la inversión de esos recursos que se están dando en estos momentos para la recuperación económica del sector público y sector privado para el redireccionamiento en nuestra transición energética, y que esas políticas, esos instrumentos de política de regulación permitan entonces lograr los objetivos de creación de empleos, de sostenibilidad ambiental, de abaratamiento de costos, mantener energía, como decíamos, segura, fiable, resiliente, sostenible, accesible y asequible, fundamentalmente, ¿no? Que es el objetivo de las políticas públicas, son las personas. Así que yo creo que pues ahí lo podemos dejar, y creo que pues, la riqueza de la sesión podría estar en las preguntas que podamos tener. En el tema de COP26 y de las conclusiones que han ido saliendo, hay bastante, digamos, polémica al respecto, en el sentido de que hay cosas muy buenas, otras propositivas, pero que se ven muy, muy lejos en términos históricos para lo que sea la humanidad. Y en términos más pragmáticos, pues me iría hacia la pregunta dentro de las conclusiones de COP26. En esta información que usted nos presenta y la COP26 ha venido también manejando, justamente el tema de la base de datos es la validación de los datos y la interacción con todos los países involucrados. ¿Quién da esa certidumbre? Es decir, si alguien dice 5 o alguien dice 1,5 grados o alguien dice 1.1 grados Celsius, ¿quién validaría esto para que, digamos, haya una conciencia de la cultura de lo que se está haciendo a nivel planeta? Esa sería una primera pregunta. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que la pregunta podríamos pues, discutirla y comentarla durante toda una hora, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Al final... Ya sé, sí. Sí, pero es muy buena, nos permite pues, profundizar en aspectos importantes. De todo lo que hemos leído, hay una frase que me gustó mucho sobre los resultados de la COP, y hablan de que en general, porque pudiéramos hablar del caso de Panamá, pero en general no es un buen acuerdo que pudo ser mejor, sino que es un mal acuerdo que pudo ser peor. Es lo que realmente pudiéramos a entender las dos, ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Al final también por los ajustes que se hicieron en cuanto a los compromisos respecto a, sobre todo al uso del carbón para generar electricidad. Se habla mucho de China y de India ahí en los últimos minutos, ese cambio que hubo de redacción realmente, y de la incertidumbre todavía, o de la falta de certidumbre, un aspecto importante como es el compromiso finalmente de cumplir la promesa que se hizo que se hizo hace ya más de 10 años, de los países desarrollados, de aportar esos 100.000 millones de dólares al año en cooperación a los países en desarrollo para hacer sus procesos de adaptación y de mitigación y de sostenibilidad. Eso pues realmente no se logró desde el punto de vista, viendo el vaso medio vacío, viendo el vaso medio lleno. Yo creo que el liderazgo, la vuelta a Estados Unidos a las discusiones, y que asuma un liderazgo, pues es muy importante, puede generar tracción para el resto de los países, las iniciativas que están llevando adelante. El compromiso de metano que se firmó también es importante. Uno de los grandes era el gas invisible, digamos, usando una forma, digamos, una licencia idiomática, ¿verdad? Todo el mundo se concentra en el CO2, pero el metano, pues sus emisiones
tienen muchísimo más capacidad de efecto invernadero, sin embargo está en menos cantidad. Y para resumirte la respuesta, pues no te la tengo. La verdad es que el propio diseño del Acuerdo de París se ha criticado mucho desde el inicio, precisamente porque dejaba demasiada discrecionalidad a los países a la hora de los compromisos, y a la hora de los compromisos precisamente en cuanto a los datos que se utilizan. Bueno, ¿cuál es la entidad o el mecanismo de rendición de cuentas y de validación de que realmente los datos, los conteos se están haciendo de forma correcta? La línea base, inclusive pudiéramos discutirla, ¿no? Así que, pues, eso es un gran pendiente. Nosotros lo vemos, pues, como una gran oportunidad de un antes y un después. Es decir, el nivel de presión y el nivel de conciencia, el nivel de involucramiento y de incidencia del tema del cambio climático está llegando a un punto, o ha llegado a un punto de un hito realmente, ¿no? Con la COP26, a pesar de que no se lograron los objetivos más ambiciosos que se tenían. Creo que hay un antes y un después de esta fecha, y la presión no se va a quedar. Es decir, ya se está hablando de no esperar a la próxima COP, que si no recuerdo va a ser en Egipto, si no me equivoco, el próximo año. Se está hablando ya no esperar a eso, sino de empezar a establecer una serie de compromisos más enérgicos de aquí a allá. Incluso ya hay quienes hablan de la modificación de los mecanismos del propio Acuerdo de París, ¿verdad? Para hacerlo más mandatorio, ¿no? Obligatorio, en vista de que mucho del diseño que se estableció no cumple las expectativas de los más ambiciosos. Así que yo creo que lo veo desde ese punto de vista, y evidentemente hay muchísimo por seguir trabajando en esa línea, ¿no? Miren, México ahorita está también viviendo este proceso de esta reforma energética que todos escuchamos, y pues me parece muy interesante el compromiso de Panamá y lo que han hecho. Y pues a mí me gusta leer y todo, y siento que sí, es cuestión de compromisos, y es cuestión de que en vez de invertir en esas energías solares, para mí, es mi punto de vista, invertir en energías eólicas, de molinos de viento para crear luz, electricidad, y para crear también movimiento. México, que por ejemplo he oído que tiene ya yacimientos de litio, debería de estar invirtiendo más en ese tipo de energías, yo digo, como tipo Bolivia, que ha invertido más en ese tipo de energías, y en vez de seguir y crear, y ahí critico un poco al presidente de México, en vez de crear otra refinería en Dos Bocas, haber creado tal vez Litiomex, en vez de Pemex, Litiomex. Es ideas que para una reforma energética y compromiso realmente, para pues tratar de disminuir entre todos y poniendo ese granito de arena. O por ejemplo países que ya van a que utilice coches que contaminen, ya solamente se van a los eléctricos, y ponen fechas para ya eliminar los coches de gasolina. Hemos hecho aquí en el clúster varias conferencias acerca del litio, y en particular una que fue la última donde hablamos de litio. Mostramos que los yacimientos más grandes de litio en todo el mundo se encuentran en Sonora. El problema que tenemos ahí es de que ese litio está combinado con lodo, y el proceso para extraer el litio es costoso. Hay dos empresas, una británica y otra china, que tienen las concesiones desde hace ya algunos años acerca de la explotación de litio en México. Por otra parte, el presidente de México ha manifestado su intención de nacionalizar el litio, es decir, la explotación y la producción de litio. Y bueno, esto causaría posiblemente algún conflicto con las dos empresas. Déjame decirte que hace algún tiempo, en particular, la empresa china hizo una oferta para comprar las acciones de la empresa británica. Eso no se ha concretado todavía,
Y bueno, por lo pronto está en pauta. Hemos invitado a los ejecutivos de las dos empresas, tanto la británica como la china, para hablar en nuestro clúster de ese tema en particular, pero me parece que por cuestiones confidenciales decidieron no participar. Pero la situación es esa en particular, y creo que sí, en efecto, da un gran potencial en México para la producción de litio mundial. Hay todo un debate, toda una discusión a nivel global con relación a los minerales y a los materiales necesarios para la transición energética. Así como hay una reconfiguración geopolítica desde los países que producen esta concentración que hay entre los países que producen hoy en día el petróleo, la OPEP Plus, como se conoce hoy en día, está muy concentrado a nivel global. Se habla de que los recursos renovables, sobre todo el sol, el viento, las mareas, la geotermia, está mucho más descentralizado en el mundo, y eso es realidad. Y estamos viendo en el caso de la utilización de la electrificación de la economía, de grandes mercados globales de commodities, de combustibles fósiles, a mercados regionales de redes eléctricas de alta tensión, ¿no? Pero la transición energética necesita mucha tecnología. Hay una concentración también de la producción de los materiales, sobre todo lo vemos en los paneles solares, en los equipamientos para las palas eólicas, para las grandes torres de transmisión, concentrado en China, para usar un ejemplo muy claro. También los materiales, el cobre, el litio y las tierras raras que se necesitan no solamente para la transición energética, sino para las telecomunicaciones, ¿no? Esa es la otra gran disputa tecnológica que hay ahora mismo. Hay una gran concentración de los recursos, pero también hay mayor concentración no solo en los recursos de los minerales necesarios para la transición energética, sino también hay una concentración en el procesamiento de estos materiales para su utilización como materia prima para los equipos que se necesitan, sobre todo las baterías, los paneles, el silicio. Es decir, entonces también hay una carrera, digamos, por explorar otras alternativas de materiales que permitan de alguna manera romper o mitigar esa concentración, que no lo vemos en el corto plazo, pero evidentemente es un tema que hay que tener nosotros como región latinoamericana, tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar ese posicionamiento, incluso hasta geopolítico, ¿no? que involucra, así como en el petróleo, la geopolítica es importante, también en las energías limpias y renovables la geopolítica cada vez más va a ser más relevante. El doctor Ramón Méndez, que es exministro de Energía del Uruguay, en el año 2016 fue galardonado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, en cualquier término, por la revolución energética del Uruguay. Les manda un saludo. Él está en una cena de trabajo, pero me pidió que les enviara un saludo y una felicitación por los logros de Panamá en materia de energía y medio ambiente. Muchísimas gracias. Un abrazo, por favor, por supuesto. Un ejemplo de lo que ha hecho Uruguay con su matriz eléctrica y en muy corto plazo lo lograron. Así que son un ejemplo, un referente para todos nosotros, los hermanos de Uruguay. Saludos. Sí. En el eje transversal de la agenda de transición energética, recordemos, había uno sobre investigación, desarrollo e innovación, y efectivamente estamos ahí ampliando las oportunidades de colaboración, no solamente aquí a nivel local, sino pues constituir que este hub energético que queremos no sea solamente en infraestructura o en servicios, sino también en generación de conocimiento. Así que ahí, por supuesto, más que abierta la oportunidad de la ventana para estrechar esos lazos. Si pudiéramos utilizarlo en términos, digamos, más absolutos, el 100% de la generación de electricidad en Panamá es privado, ¿no? Tenemos 3 empresas que son producto de nuestro proceso de privatización en el año 97. Por eso les digo que el mercado nuestro tiene 25 años, ya en febrero del próximo año cumple 25 años de la ley que se aprobó en aquel momento, que reestructuró nuestro sistema. Nosotros teníamos también un instituto tipo CFE, era el Instituto de Recursos Hidráulicos, que era el monopolio público. Eso se reestructuró, se creó el mercado. Entonces hay 3 empresas que fueron producto de la venta de acciones
de aquella reestructuración que hoy en día todavía el Estado mantiene acciones en dichas empresas, pero la administración y gestión de la misma es completamente privado. Es decir, el 100% de la gestión y de la producción de energía en Panamá es privado. Brad Hamilton dice: felicidades al embajador de Panamá y al ministro de Energía. Increíble que un país tan pequeño y que no sale en las noticias tenga tantos logros. Felicidades. Daniel Gutiérrez, del Clúster Energético de Baja California. Me encantaría que Baja California se convierta en aliado en bunkering desde Baja California para aprovechar las rutas mercantes desde Panamá a la costa oeste de Norteamérica y Asia. Muchas gracias, Daniel, por este comentario. Muchas felicidades por la excelente conferencia, una visión clara del futuro para Panamá en energías renovables, alineadas a las metas globales de la ONU para la 2030. Efectivamente, ¿no? Es un poco el poner a disposición de este espacio de profesionales de calidad. Parte de las ideas que estamos haciendo, pues sí, es efectivamente es tener una hoja de ruta consultada, una hoja de ruta fundada y fundamentada en datos, que es importante también comentarlo, ¿no? Para nosotros, mejorar la calidad y la cantidad de la información que manejamos para tomar decisiones es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí construir factibilidad técnica para lo que estamos proponiendo, pero entonces a la vez fortalece la viabilidad sociopolítica de las propuestas, ¿no? Entonces es un componente que nos permite entonces a autoridades, a empresas, a ciudadanos, el poder tomar mejores decisiones e incorporarnos al proceso y superar los obstáculos, porque también hay muchos obstáculos, desafíos por superar. Bueno, esto teniéndolo una hoja de ruta nos permite entonces prepararnos mejor para eso. Primero que nada, felicitar por esa excelente conferencia, doctor Rivera, y creo que es pues un modelo a seguir, totalmente con otro concepto diferente al modelo eléctrico de México, que como Panamá lo tiene establecido, es un modelo privado. Sin embargo, yo creo que los planteamientos del rumbo que tenemos que tomar como países, y sobre todo siendo países latinoamericanos, pues tenemos que aprender de esos grandes ejemplos, porque definitivamente, lo comentaba esta mañana con nuestro compañero presidente del Clúster de Baja California, Daniel Gutiérrez, tenemos que ir descarbonizando el planeta. Yo creo que es algo inminente y tenemos que hacer en cualquier foro de los que tengamos, en donde participen los países latinoamericanos, buscar promover esta descarbonización. Yo lo felicito, ¿verdad? Y te felicito también a ti, ingeniero Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano, por esos grandes esfuerzos que estamos haciendo para concientizar, para desarrollar una cultura. Yo creo que hay mucho por hacer. Tenemos que empezar también ya desde nuestras escuelas primarias, ir preparando a esos niños a entender los efectos tan terribles de no atender esta necesidad de descarbonizar nuestros países. Yo creo que tenemos que seguir sumando esfuerzos, lo seguiremos haciendo, y actualmente que me encuentro como presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, he estado esta mañana también platicando con el presidente del Clúster de Energía de Sonora, Luis Carlos Peralta. Entonces, vamos a presentar propuestas y por conducto del ingeniero Jorge Young nos gustaría seguir en contacto con Panamá y seguir aprendiendo y seguir intercambiando experiencias. Los felicito nuevamente y mucho éxito. Muchas gracias, ingeniero Young. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Por cierto, los invitamos a todos a un seminario que vamos a hacer en marzo del año próximo, que va a ser el primer congreso de descarbonización de América Latina, ¿verdad? Invitados todos a través del Clúster Metropolitano de Energía. Se hablaba en COP, y lo mencionó el doctor Rivera, de los 100,000 millones de dólares que los países del primer mundo deben de aportar. Creo que el problema existe, pues esto ya viene desde antes, y pasa sobre el tema de cómo administrar ese recurso, porque
Ya sabemos que de repente ese tipo de cantidades que pueden volver loco a cualquiera, no se ha logrado llegar a cómo administrarlo. Entonces, yo creo que por ahí partiría un primer tema, doctor Rivera. Mi segunda pregunta, en ese sentido, y también ya lo había mencionado, es usar parte de ese dinero en fomentar en los jóvenes la cultura energética, porque hoy ellos son los millennials y generaciones incluso todavía mucho más jóvenes, están sobre el tema de desechar. Lo vemos en una cultura de que cada celular se cambia cada 6 meses, la marca de celular compite contra otra, entonces ya no le ven un tema de aprovechamiento, sino es un tema de generar ahí un ciclo de uso y desecho. Entonces creo que por ahí la cultura energética, lo mencionaba ahorita el doctor Yates, que desde las escuelas, entonces esos mismos 100,000 millones deberían de estar asignados de alguna manera a las escuelas. Lo digo de manera muy coloquial y muy genérica, ¿verdad? Pero a través de los países y los organismos concluyentes. Pero creo que ahí podría ser también un tema de cultura energética. Termino con esas dos situaciones. Se menciona también en COP sobre la reforestación del 85% de los bosques. ¿Qué tanto en la innovación Panamá, que mencionó en sus diferentes gráficas, doctor Rivera, está el uso de los drones para maximizar esta reforestación, de tecnología, de usar los drones para una reforestación muchísimo más rápida de la que se hace normalmente o de manera muy, muy simple y campesino haciendo el arado y todo esto? Ya con los drones se hace muchísimo más eficiente. Y finalizo con el tema de fibra óptica en cuanto a innovación y el Internet de las cosas, justamente juntando los drones, la tecnología, la cultura, los millennials que están acercando esto. ¿Qué tanto la fibra óptica impactará en los planes de Panamá? Concluyo con eso, Jorge, John, doctor Rivera, doctor Oranges, muchas gracias. Los 100,000 millones de dólares famosos que se hablan, ¿no? Anuales de aportación, los mecanismos principales para canalizar ese fondeo están constituidos por el Fondo Verde del Clima y el Green Environmental Facility. No recuerdo el nombre en español, la verdad, que de hecho hay un compañero de Costa Rica que era el ministro hasta hace 1 año y medio de Energía y Ambiente de Costa Rica, es el actual director ejecutivo de estos dos grandes fondos, ¿no? En los cuales se canaliza, se depositan la mayoría de estos dineros y a través de estos mecanismos se distribuyen en función de las prioridades. Hay un tema también adicional con lo que de los fondos que ya se están, digamos, no son los 100,000, pero cerca de los 30,000 millones que se están garantizando. Bueno, precisamente qué queremos hacer con ellos, ¿no? Que dijeran, bueno, mira, eres responsable de temas te voy a dar 10,000 millones de dólares mañana. Bueno, estás listo para ejecutarlos de la forma más honesta y eficiente posible, más justa y equitativa. Pues eso es un trabajo que estamos desarrollando, por ejemplo, en el caso de Panamá, precisamente con esta agenda de transiciones. Bueno, estamos listos, tenemos las iniciativas, los planes, los programas, los proyectos. Necesitamos realmente el apoyo del fondeo. Una parte efectivamente vendrá desde eso, pero como les decía, de esos 4 billones de dólares, 4,000 millones de dólares que esperamos para los próximos 6-7 años, el 90% de eso va a venir del sector privado, en el caso de Panamá. Son inversiones que además de ser buenas para el ambiente, son buenas para la economía, para los negocios. Ese es el abordaje que estamos haciendo, trabajando con nuestro sector financiero de la mano, local e internacional. Así que, pero sí, ahí es bueno, que los países estemos listos y preparados para ejecutar ese apoyo que se está dando en función de eso. Con relación a, tocando la pregunta sobre los drones, que fue la última, que es la que tengo más fresca, pues ahí realmente no tenemos tanto involucramiento nosotros en la Secretaría de Energía, es más que todo el Ministerio de Ambiente, pero sí te puedo contar que nosotros tenemos alrededor de un 65% de nuestro territorio ya con cobertura forestal. De esos 35% son parques nacionales. Por eso es que Panamá es un sumidero de carbono en función, ¿no? Absorbemos más carbono del que producimos. Sin embargo, hay uno de los grandes componentes, es precisamente, como les decíamos,
en energía, de los compromisos del Acuerdo de París, y el otro es precisamente en el tema forestal. Y ahí hay una serie de procesos, y entiendo también que está introduciendo mucha tecnología al respecto, ¿no? De hacerlo más de innovación tecnológica. En cuanto a la educación y el componente cultural, por supuesto, nosotros estamos impulsando la introducción del tema de energía sostenible en el currículum educativo de nuestro sistema educativo nacional, desde prekinder, kinder, no sé cómo le denominarán, bueno, antes de primer grado, ¿no? Desde esas etapas, la introducción paulatina y gradual hasta la graduación de lo que ustedes le conocen como la prepa, antes del universitario. Que tengamos esos elementos, pero bueno, perdón, ahí hay un tema, el sistema educativo y el diseño del currículum educativo es todo un mundo. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación con relación a eso. Y segundo, sí estamos trabajando, este año tuvimos la primera generación, nosotros le denominamos la Academia ODS 7, asociada al Objetivo 7 de Naciones Unidas. Es un programa de formación de liderazgos de jóvenes del sector energético. No enfocaba al componente técnico solamente, sino a darles herramientas para potenciar ese liderazgo. Tuvimos los primeros 20 jóvenes líderes graduados en el mes de agosto. Desde mayo tuvieron durante 3 meses por vía virtual con facilitadores y profesores de Panamá, de España, de Argentina, de Alemania, de México, casualmente. Tuvimos 2, así que de eso se trata, de dar ese empoderamiento a las nuevas generaciones, ¿no? Para que se conviertan realmente en agentes multiplicadores del conocimiento y de las actitudes, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento de la información per se, racional, y el otro es la actitud y las conductas que pudiéramos tener. Así que estamos generando estos espacios. Cuando mencionábamos los 4 pilares de la transición energética, democratización, en el de digitalización, efectivamente está el componente de la fibra óptica, el componente de la automatización de la medición, el componente también de la incorporación de las redes de telecomunicaciones, ya sean cableados o inalámbricas, con esa confluencia tecnológica con el sector eléctrico sobre todo. Y ahí, pues sí, estamos apostando por eso. Hay toda una estrategia de redes inteligentes que estamos elaborando para poder tenerlas, no solamente desde el punto de vista de los beneficios que trae, ¿verdad? Para todo el sistema, sino también incorporando los grandes riesgos que cada vez más de la penetración de la digitalización en nuestros sectores energéticos implica en términos de ciberseguridad. Los riesgos se multiplican muchísimo en cuanto a ciberseguridad, y segundo, en cuanto a protección de los datos, de la intimidad de los datos de los ciudadanos. Entonces, hay toda una estrategia también para llevarlo adelante, donde la fibra óptica es uno de sus componentes fundamentales. Nuestras redes de transmisión, desde hace cerca de 20 años que se construyen de alta tensión, tienen cables de fibra óptica en sus hilos de guarda para consolidar la utilización de la infraestructura eléctrica y el complemento con la de telecomunicaciones. El doctor Ramón Méndez desde Uruguay dice: estoy disponible para un encuentro virtual, si puedo ayudar, aparte de felicitarles. Una pregunta, un comentario de Miguel Ángel Rosales Alvarado, dice: excelente participación de todos los integrantes, embajador, ministro, moderador, invitados, amigos todos, felicitaciones y reconocimiento por su amplia experiencia, capacidad y ejemplo. Hashtag Pro Panamá, ¿verdad? Muchísimas gracias. También un saludo de Melanie Palomar al doctor Rivera: se ve muy joven, me sorprende su increíble educación y carrera profesional. Felicidades. Gracias, Muchas gracias, Jorge, por tomar la invitación. Ha sido un gusto participar en esta conferencia. Me alegra saber que pues estamos cerca de nuestros amigos y hermanos de Panamá y ver los avances que ellos han tenido en esta importantísima materia de la generación de energía, particularmente suministrada por fuentes renovables, que era un camino que habíamos estado siguiendo en México en los últimos años y que lamentablemente, pues de hace 3 años a la fecha, no ha sido lo mismo. Ojalá que
todo esto que está sucediendo allá en este país hermano nos sirva tarde que temprano para reencontrar el rumbo y que podamos seguirnos apoyando mutuamente. México tiene enormes capacidades de suministrar energía, de generarla a través de diversas fuentes. No solamente tenemos un enorme potencial en el sol, sino también en el viento, en las mareas de todas nuestras largas e interminables costas, sino también, por ejemplo, en la biomasa, que no hemos sabido explotar adecuadamente, no se le ha dado la importancia que esa otra fuente de energía podría tener, y hay pues mucha tecnología ya desarrollada que deberíamos de poder estar utilizando y que sería muy benéfico para nuestro país. Entonces, pues lo único que me resta es agradecer por tu invitación, Jorge, y al embajador de Panamá por sus comentarios, por su conferencia, y qué bueno que estemos en contacto con ellos, que siga esa relación y que sea para el bien de ambos países. Gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario, muy amable. Ahora mi pregunta sería, ¿qué es lo que se tendría que hacer para hacer que Panamá y San Luis Potosí fueran ciudades hermanas, ¿verdad? Y tú como embajador de San Luis Potosí. Pues mira, yo he tenido el gusto, como tú lo sabes, Jorge, de ser invitado por nuestro actual alcalde de la capital del estado para buscar acercarnos y en ese sentido, pues me encantaría, si el embajador de Panamá así tiene a bien, pues estar en contacto para ver cómo podemos apoyarnos. San Luis Potosí, ubicado en una región muy importante en el centro de México, tiene muchas posibilidades. Como tú sabes, yo he estado en los últimos años participando en la búsqueda de la generación de energía a base de fuentes renovables, particularmente con la biomasa y con el metano producido con el nopal. Así que si en algo podemos servirles a los amigos panameños, pues me encantaría hacerlo. Yo estoy a la orden y por tu conducto, Jorge, pues agradezco mucho esa posibilidad de poder colaborar en esto. Nuestro alcalde y probablemente también pudiera ser que nuestro gobernador pues se sentirían muy honrados en poder encontrar la manera de interactuar, de apoyarnos mutuamente, como siento que debemos hacer todos los latinoamericanos y particularmente quienes vivimos en esta zona intermedia de nuestro continente. Saúl Ramadán, he hecho la pregunta de cuánto importan de electricidad desde Comisión Federal de Electricidad. Gracias. Sí, mira, en específico, realmente Panamá no llega a importar energía desde México, como la mayoría de los países de Centroamérica. Como les contaba, tenemos un mercado regional, hay una interconexión regional. De hecho, hay un séptimo mercado. Hay 6 países de América de Central que firmamos un tratado internacional que constituye el sistema de interconexión y el mercado regional en el cual intercambiamos energía eléctrica. Sin embargo, la interconexión con México está fundamentalmente orientada hasta el momento en el intercambio con Guatemala, que es el punto fronterizo, en realidad. Así que la casi mayoría del intercambio se da precisamente entre Guatemala y México. Hay intercambios pues, puntuales con el resto de Centroamérica. Y en el caso nuestro, pues nosotros además somos un exportador neto de energía eléctrica para Centroamérica, más que importador, por el excedente que tenemos, sobre todo en los meses de mucha lluvia, por nuestro gran potencial hidroeléctrico. Entonces podemos exportar energía eléctrica al resto de Centroamérica durante los meses que son entre mayo y noviembre de cada año. El ingeniero Ignacio Carrizales, que fue director de una gran zona de generación en México, la zona occidente,
Jalisco y toda esa área en particular. Nos pregunta, ¿consideran ustedes ciudades inteligentes? Sí, sí, muy buena pregunta. Ahí, bueno, cuando hablamos de ciudades inteligentes, ya hay que ampliar mucho más la conceptualización, ¿no? Nosotros estamos enfocados fundamentalmente en el componente de redes inteligentes, de smart grids, redes eléctricas inteligentes asociadas a ciudades inteligentes. Bueno, ciudades inteligentes es la aplicación de la tecnología de medición a muchos otros ámbitos, no solamente al tema de electricidad, pero sí estamos apostando por eso. Estamos participando de varias iniciativas, sobre todo en la ciudad capital, para lograr entonces desde el sector eléctrico y energético poder contribuir a la conformación y consolidación de ciudades inteligentes, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta, no nos ha dado su nombre, es de D-Phone, ya le solicité que nos regalara su nombre también. Nos dice, excelente mando, doctor Rivera, de la materia energética, y me enorgullece que sea abogado de profesión. Un gran ejemplo para nosotros los abogados en el mundo energético. Sí, tengo una anécdota, recuerdo que Adelante. En la maestría, cuando estuvimos en España, que era una maestría de Derecho de la Energía, era para abogados, pero en el mundo de la energía. Y yo recuerdo, no sé, a los 2 o 3 meses de estar en la maestría, ya que teníamos un poco más de confianza, le pregunto yo a los compañeros que estábamos estudiando la maestría, y les digo yo, y de hecho habían 2 de México, de México, de Perú, de Argentina, era muy cosmopolita. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna disputa con los ingenieros con los que trabajan? Todos salieron, todos yo. O sea. Entonces, yo creo que siempre los ingenieros que han tenido, digamos, no el control, sino, digamos, han tenido el expertise histórico del tema eléctrico, por supuesto. Sin embargo, pues hay toda una serie de otras disciplinas que han llegado en los últimos años a contribuir. Y en mi caso, pues, lo que en algún momento inicialmente podría ser esa disputa, además por el mindset, como se usa en inglés, ¿no? La forma de pensar que nos enseñan, incluso en las facultades, en las universidades, es muy diferente un ingeniero a un abogado, ¿no? Esto no es un tema personal, no, es un tema hasta de forma de pensar, de abordar los problemas, pero en el día a día se logra un complemento espectacular. Cuando se logra ya superar realmente ese primer escollo, lo que surge son grandes logros, y estamos muy contentos de trabajar con ingenieros, economistas, sociólogos, etcétera, que permitamos contribuir todas desde su expertise al desarrollo sostenible del sector energético. Adelante. Gracias, Jorge. Sí, abonando a lo que decía el ex embajador Mario Leal, en alguna reunión que tuvimos previamente con el doctor Alfredo Oranges, platicábamos lo del hermanamiento de ciudades, ya que se abre una gran oportunidad ahorita en lo que es el Estado de México. Los presidentes electos entran ahora en enero, sí, y son de municipios bastante importantes. Estamos hablando de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, que generan un Producto Interno Bruto muy alto para lo que es el gobierno del Estado de México, y bueno, todo un corredor industrial. Y hay iniciativas, incluso hemos presentado por ahí con los alcaldes electos, presenté una iniciativa para convertir alguna de ellas en ciudad digital. O sea, que empecemos a manejar los clústeres digitales, desde lo que es cultura para jóvenes, como ya comentábamos en este caso energética, pero desde ahí ir viendo, pasando por lo de fibra óptica que ya comentábamos, pasando por el Internet de las cosas, hasta ciudades inteligentes con todo el concepto. Pero hay que partir desde los jóvenes, que son realmente los que van a dar este tema. Hay cuestiones de movilidad, como se sabe, control de la movilidad a través de semáforos inteligentes, entre otras cosas, en fin. Pero si se hace este hermanamiento, como lo platicaba con el embajador Alfredo Oranges, en estas 3 ciudades, y se va regionalizando el clúster digital, creo que podemos sacar mucho más ventaja de temas culturales, de temas de intercambio financiero, de intercambio tecnológico, incluso de traer fondos europeos, que ya también se ha platicado en algunos otros foros, Jorge, ¿recordarás? Sí. Para poder hacer estas implementaciones sobre el tema de residuos sólidos urbanos, ¿verdad? Hacer una concentración mucho mejor y sacar aprovechamiento energético de estos residuos sólidos urbanos, entre otras cosas. Entonces, seguramente trabajaremos con el embajador, el doctor Alfredo Oranges,
próximamente para que vayamos, como se dice aquí, aterrizando de ideas a anteproyectos para pasar a actividades que den vida a un proyecto. Doctor Oranges, doctor Rivera, a nombre del Clúster Metropolitano de Energía, nos gustaría muchísimo, en consenso unitario, solicitarles que aceptaran nuestra invitación para ser miembros de honor de nuestro clúster, que es un intento de lograr cosas importantes, no solamente en el tema de energía, aunque dice Clúster Metropolitano de Energía, también estamos viendo cuestiones de agua, cuestiones de tratamiento de basura y sobre todo de mejora al medio ambiente. Llegamos a 8 países en América Latina, tenemos representación en Estados Unidos, Alemania y España. Nos gustaría muchísimo que aceptaran nuestra invitación para ser miembros de honor de este subclúster energético. Wow, bueno. El honor es nuestro. Bueno, hablo por mí, por supuesto, me imagino que por don Alfredo también. Es un gran honor el ofrecimiento, yo en mi caso, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias a Jorge, y gracias a don Mario, gracias a Enrique Tapia, y hago mías las palabras del ingeniero Rivera Staff. Para nosotros es muy honroso poder participar en este clúster de tanta significación. Quiero solamente al cierre mencionar que esta embajada tiene sus puertas abiertas para estas iniciativas que son extraordinarias para el devenir de la humanidad, sin lugar a dudas. Pero ha sido solamente el cauce para poder escuchar una intervención magistral de este joven abogado Jorge Rivera Staff, que es un orgullo para nosotros los panameños. No solamente tenemos a Roberto Manuel Piedra Durán y hoy a Rubén Blades, que ha sido calificado como un ciudadano muy particular en América Latina, sino a un hombre que viene trabajando en energía hace muchísimos años y constituye un timbre de orgullo para todos los panameños, que, como decía uno de las personas que comentó, siendo nosotros un país pequeño, hemos logrado muchas metas importantes, pero sobre todas las cosas quisiera destacar algunas palabras del doctor Rivera Staff. Una de ellas, que la educación es fundamental, como han dicho otros participantes, fundamental, especialmente empezando con los niños. En otras palabras, también han mencionado esa posición geográfica privilegiada que nos permite no solamente interconectarnos con Centroamérica y México, sino también con todo el bloque suramericano. Y lo tercero, decir que la generación de energía eléctrica en Panamá es totalmente privada. El Estado lo que está haciendo es una regulación inteligente, una regulación actual que incluye a la academia. Una cosa muy importante, no solamente los generadores, no solamente los que están participando, los actores más importantes, sino también la academia. En otras palabras, estamos incorporando el saber presente y futuro. A don Mario, que nosotros estamos prestos a seguir la iniciativa que conversamos con Enrique Tapia en el hermanamiento de nuestras ciudades. Ya tenemos un marco muy importante. Hace 2 meses firmamos un convenio con México en donde nos declarábamos socios estratégicos por razones muy específicas. Panamá ofrece su plataforma logística de primer orden, en este caso incluyendo una plataforma logística extraordinariamente importante que es la decarbonización en el campo energético. Tenemos al doctor Rivera Staff a nuestras órdenes, a nuestra disposición. Yo pienso que el hecho de que estamos decarbonizando a través, por ejemplo, de ese hidrógeno verde, de ese paso por el canal de nuestras selvas, el Darién, de nuestras posibilidades, aun cuando tenemos este país pequeño, hacen de esta posibilidad una posibilidad que la pandemia nos obliga a estar unidos, a juntar todos nuestros esfuerzos, a incluir todas estas iniciativas, y ha sido muy placentera para nosotros, en el caso nuestro como embajada, ser el cauce para que una persona del nivel del doctor Rivera Staff haya podido hablarnos. Y yo he visto más de 10 países expresarse y muchísima gente estaba llamando telefónicamente pidiendo la dirección donde encontrar en el YouTube y en otras redes
esta brillante participación, así como las preguntas inteligentes que aquí se han hecho. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias, doctor Rivera Staff. Gracias, Enrique, por esta maravillosa oportunidad que debemos continuar. Yo pienso que no debemos detener ya este flujo de información que nos ayuda a superarnos a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctores. En particular, doctor Oranges, créame que a través de YouTube he visto, o a través de Internet, toda la participación que usted ha hecho para hermanar precisamente proyectos, ciudades, etcétera, con México. Y es increíble lo que ha hecho usted. Yo, en realidad, está en Veracruz, en el Estado de México, en todas partes, ¿no? Y para nosotros en México, pues es un gran placer tener embajadores tan activos y tan generosos como usted. Y en particular para el doctor Rivera, pues excelente carrera. Nada más un comentario. Nosotros una vez al mes, nada más que el mes pasado lo cancelamos, tenemos una conferencia para niños donde hacemos con mucho esfuerzo caricaturas, es decir, dibujos animados de Lucecita y Julito, que son dos niños que tienen mucha curiosidad para las cuestiones de energía y medio ambiente. Y seguramente para el próximo capítulo visitarán Panamá. Si ustedes nos los permiten, sería un gran homenaje de nosotros, pues a ustedes dos que son grandes personalidades panameñas. Estamos muy honrados en el clúster de tenerlos a ustedes. Pues cerramos esta sesión agradeciéndoles al doctor Oranges, al doctor Rivera, por su extraordinaria generosidad. ¡Y viva Panamá! ¡Viva México! Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.